Venezuela, pacientes trasplantados, entre otros, se ven obligados a consumir medicinas veterinarias debido a la escasez de medicamentos. Esto es lo que refleja el informe de la agencia de noticias AFP que vamos a compartir con ustedes. Kevin Blanco no tiene otra opción que tomar medicina para perros. Lo hace para salvar un riñón trasplantado en medio de una escasez cíclica de medicinas en Venezuela que ahora llega al 70% según cálculos privados. Es un poco humillante saber que tiene que depender tu vida de un medicamento que no es para tu consumo, si es para consumo de mascotas, de animales. La prednisona y el Celcept son inmunodepresores que evitan el rechazo de órganos trasplantados. Los pacientes no pueden suspender su consumo un solo día, a riesgo de perder el riñón o el hígado por el que esperaron años. Pero según varios de ellos, desaparecieron de las farmacias públicas y privadas desde comienzo de julio y durante un mes. Uno se echa a reír porque uno dice, bueno, si él dice que es el mismo componente, es lo mismo, pero, o sea, no te cae nada bien que tú tengas que llegar al extremo de tomar medicina veterinaria. O sea, es una locura. Y esto a pesar de las objeciones de los especialistas. Debe ser controlado porque ella tiene una dosificación asertiva para cada caso y tiene un efecto colateral que si se da por mucho tiempo o es prolongado el tiempo de exposición del organismo hacia ese fármaco, puede traerme consecuencias desagradables o fatales. El gobierno niega la falta de prednisona, indicando que en julio llegó de Cuba un lote de más de 1 millón de tabletas. La sequía de divisas por la caída de los precios del petróleo y el estricto control de cambios dificultan las importaciones y llevaron a un multimillonario endeudamiento del sector farmacéutico. La falta de insumos hospitalarios ha obligado también a suspender cirugías de corazón en un país donde ya se reutilizan los marcapasos. Habíamos escuchado la suspensión de las cirugías como bien lo dice la nota, por la ausencia de marcapasos. Hemos escuchado que en ocasiones no se pueden hacer cateterismos por que no tenemos el catéter en Venezuela, pero la verdad no habíamos llegado a este punto en que pacientes con órgano trasplantado tuviesen que ingerir medicamentos para impedir que el cuerpo rechace el órgano. Estos medicamentos veterinarios, porque no hay o no había, no lo sabemos, el medicamento para humanos. Yo en primera instancia quiero darle la bienvenida a Libardo Laurens. Él es presidente de la Fundación Amigos de Enfermos Hepáticos. Libardo, un gusto saludarlos, gracias por acompañarnos. Hola, en la tarde. ¿Cómo estás? Muy bien, Libardo, gracias. Realmente bastante sorprendida por esta información. Tengo que decir que me afectó verla, que me pegó muchísimo. Y creo que la situación llega a unos niveles absolutamente insospechados. Entiendo que los medicamentos para evitar que el cuerpo rechace el órgano donado es la prednisona y Celcept, es lo que tengo entendido, y que no habría, por lo menos hasta hace unos días, aunque el gobierno ha dicho que ya ha llegado. ¿Cuál es la situación, Libardo? Bueno, realmente la batería de medicamentos inmunosupresores es más amplia, pero desde enero de este año hubo una orden a los laboratorios. Es un tema que se manejó muy por como se dice, pues de manera extraoficial, de manera no oficial, que tenían que reducir las cuotas de importación de muchos medicamentos. Dentro de lo que destacan los inmunosupresores. La prednisona sorprendió a todo el mundo por cuanto no se percataron que cuando los laboratorios producen el medicamento, que es un producto ya bastante básico por el tiempo que tiene en el mercado, los laboratorios solicitaron, los que lo producen, solicitaron en diferentes ocasiones la materia prima para producirlo, pero se hizo imposible producirlo por una ineficiencia, una ineficacia de este gobierno que maneja todo como un control excesivo de lo que es el control fiscal, el control de la divisa.
Libardo, entendemos que el viceministro de Salud, Henry Hernández, ha asegurado que en este momento los inmunosupresores ya están en el mercado. ¿Han llegado a todo el país? ¿Tiene usted información de esto? No, no ha llegado a todo el país. De hecho, ahorita me acabo de recibir información de Maracaibo, que cae en el occidente de nuestro país, frontera con Colombia. En Maracaibo, estado Zulia y en otras farmacias del occidente no ha llegado la Prednisona y el Sexel está llegando, es solamente ahorita tenemos información en la farmacia Alto Costo de Caracas. El tema es la improvisación, Dani. El problema es que el Estado quiere manejar todos los rubros por igual, lo mismo los hidrocarburos, lo mismo los cauchos, las baterías, los aceites, que la medicina, que los alimentos. O sea, tenemos ahorita una verdadera crisis con el manejo de la medicina en Venezuela y eso se está manifestando sobre todo en las provincias. De hecho, ahorita estoy en Cumanacoa, un pueblo del estado Sucre, y es devastador el sistema de salud como lo tienen. Claro. Es desastroso, no solamente el tema de la medicina, todo. Los insumos médicos, lo descartable. Yo quiero saludar en nuestros estudios de Miami al doctor Rafael Orihuela, exministro de Sanidad. Doctor Orihuela, gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros. Yo creo que mi primera pregunta ¿es lo mismo un medicamento de uso veterinario? ¿Es lo mismo que un humano lo consuma? Es decir, ¿tiene el mismo efecto cuando estamos hablando de órganos trasplantados? Bienvenido. Buenas tardes, Dania. Un placer saludarte. Bueno, no es lo mismo. Fíjate que, por supuesto, el medicamento en esencia, la dexametasona o esto, tú puedes conseguirlo de uso veterinario o de uso humano, pero los medicamentos para consumo humano están dosificados, están preparados de tal manera que tú utilizas dosis muy importantes. Por ejemplo, un adulto, tú, que te digo yo, usas tabletas de 50 miligramos, o sea, son cantidades mucho mayores. Pero tú necesitarías, si se trata de animales mascotas, de un medicamento que está preparado para ello, ¿verdad? Usar una cantidad enorme de esas tabletas que, digamos, eso no sería correcto hacerlo, sobre todo porque este medicamento, la cortisona, es un medicamento de muy poco costo. O sea, realmente no se explica por qué razón no lo traen a tiempo la materia prima. Es un problema, como decía hace poco tu invitado, realmente de negligencia, de falta de sentido común para algo que lo quieren comparar con otros, digamos, con otros rubros de la vida de un país, que si tuerca, que si tornillo. Es una cosa insólita. Y de verdad que él dice algo muy importante hace ratico, que no se trata de un problema nuevo. Esto lo estamos viviendo ya de hace más de 3 años y venimos advirtiendo a la nación, al país, al propio gobierno: señores, apúrense que se le están quedando una cantidad enorme de productos, de medicamentos, de materia prima, etcétera, porque no tienen recursos para honrar compromisos internacionales. Ahora es que esto está haciendo crisis, y crisis terrible, quizás los últimos 5 o 6 meses, pero esto es un problema que ya lleva 2 o 3 años y que viene acogotando al país, a los venezolanos, y que no ha habido ninguna respuesta favorable hasta ahora de parte del gobierno. Yo entiendo que es una crisis que viene produciéndose en Venezuela hace años atrás. Y entiendo, como dice Libardo, que esto tiene que ver, bueno, con los medicamentos, con los hidrocarburos, con los repuestos para carros, con los alimentos, pero estamos hablando de la salud. Doctor Orihuela, usted fue ministro de Sanidad. Usted y yo hemos tenido muchísimas entrevistas a lo largo del tiempo, antes del chavismo y después del chavismo. Particularmente cuando era reportera en Venezuela, fueron muchas las veces que recorrí los hospitales y que denuncié la crisis hospitalaria, que tampoco es nueva, pero nunca creo que habían llegado las cosas a donde están en este momento. Creo que esta crisis tiene un pico particular. Ya volvemos con el doctor Rafael Orihuela. Me quedo con Libardo mientras retomamos la llamada. Libardo, han sido muchos los pacientes, usted conoce, han sido muchos los pacientes que han tenido que tomar por ausencia de los medicamentos correspondientes medicina de uso veterinario para no rechazar los órganos. Bueno, realmente yo he visto pocos casos de pacientes, pero por mi organización, la que presido, sí ya sabe de muchos casos de pacientes que han tenido que recurrir a los medicamentos veterinarios. Ahora, ciertamente sí se trajeron unos medicamentos de Cuba,
por la emergencia, cosa que nos extraña porque aquí tenemos la capacidad de producirlo y eso es lo que ha causado esta crisis, porque no previeron, como dijo el doctor Orihuela, no previeron la necesidad de producirlo. ¿Ve? Entonces yo hago responsable realmente al gobierno venezolano, al Ministerio de Salud, al Seguro Social, que no previó estos problemas en los inventarios. Hay que tener muy responsable, porque eso es lo que ha pasado con este país, que hay crisis y después que pasa la crisis la gente no busca los responsables de esta situación. Hay que buscar realmente qué es lo que está pasando. Claro. Quiero retomar al doctor Rafael Orihuela, que ya está con nosotros de nuevo, y yo le decía, doctor, que usted y yo hemos conversado muchísimas veces a lo largo de todos estos años que usted manejó el Ministerio de Sanidad, y que ambos recorrimos los hospitales venezolanos muchísimas veces, pero yo creo que nunca la crisis hospitalaria y de salud en Venezuela había llegado al punto donde se encuentra en este momento. Mira, yo no recuerdo tampoco, incluso más atrás, antecedentes en el tiempo que de mi existencia, que ya es bastante larga, no recuerdo haber visto una crisis de este tamaño y de esta gravedad y de este grado de irresponsabilidad para actuar con el país, con los enfermos del país. Porque no solamente es este problema, este es uno de los problemas, pero tú tienes una carencia muy grande de medicamentos que son fundamentales para la vida, que van desde los niños chiquitos, las vacunas de esos niños, los medicamentos de niños con cáncer, las mujeres embarazadas, no hay ni siquiera vacuna contra tétano, eso no puede ser. Y luego tienen en la población adulta, oye, grandes carencias, tienes carencias de todo lo que se llaman enfermedades catastróficas, pacientes con diabetes, pacientes con hipertensión, pacientes con cáncer. Ese es un mundo verdaderamente, oye, horriblemente negro para un enfermo. Y tienes también un asunto que se citó aquí hace ratico, que también es inexplicable, que tú tengas que clausurar los centros de cirugía cardiovascular porque no hay cómo meter un marcapaso, cómo hacer lo que se llama un stent, que es una cirugía mínimamente invasiva, salvadora de cientos de miles de personas. Hay un listado ya más de 10.000 individuos en lista de espera por un stent en Venezuela. Esto es algo verdaderamente absurdo. Y te digo, bueno, pareciera que no hay ni la voluntad, ni las ganas, ni tampoco los recursos para honrar ese compromiso con el pueblo venezolano. Fíjese que es frecuente leer en las redes sociales la necesidad de venezolanos que recurren al Twitter para solicitar los medicamentos que necesitan para sus tratamientos. Bajo el hashtag Salud en Rostros, venezolanos publican, por ejemplo, la bella Fabiola tiene leucemia, necesita Cardiosane, carnitina, epirubicina, 10 miligramos, concentración, y dan un teléfono. Ese es uno. Le puedo mostrar otro. Por falta de profilaxis estamos los niños con hemofilia como Robocop para protegernos. Y estos son dos ejemplos. Es decir, usted entra en redes sociales y va a ver una cantidad de gente pidiendo medicamentos, como también tengo que decir que la solidaridad es absoluta, porque enseguida hay alguien que responde, me sobran 3 frascos, me sobra 1, tengo el tratamiento, ¿dónde se lo mando? Pero digamos, es terrible que esto pase. Se han organizado redes de ayuda, por ejemplo en España, para enviar medicamentos. Libardo, ¿tienen ustedes conexión, por ejemplo, en otros países que les estén ayudando con medicamentos? El problema, sí hay esas redes. El problema es que el control aduanero en Venezuela impide que eso funcione. Cuando se inició el problema de la prednisona, los amigos trasplantados que venían de poner precisamente una denuncia en la ONU, en la Comisión de Derechos Humanos, ellos conectaron con varias asociaciones y le pidieron apoyo para traer prednisona, pero el Estado venezolano no nos dio las autorizaciones correspondientes a estos amigos trasplantados ni a las asociaciones extranjeras. Entonces, el problema es que ni lavan ni prestan la batea. Esto ha promovido pues un movimiento de pacientes con miras a asumir cargos en la Asamblea Nacional para tomar el toro por los cachos, como decimos coloquialmente, y proponer controles para el tema de la salud, específicamente por cuanto se hace necesario, pues ya que los diputados no asumen esto como un tema de honor, nosotros debemos asumirlo nosotros mismos.
Sí, entiendo precisamente que usted ha lanzado su candidatura o que hay un movimiento que le ha lanzado para la Asamblea precisamente para llevar esa voz. Pero ya voy con eso, porque quiero ir con el doctor Orihuela de nuevo y preguntarle, doctor, cuando uno lee un titular que dice Venezuela a las puertas de una crisis humanitaria, ya la verdad que uno no sabe si esto va a ser por alimentos, por medicamentos, por falta de urnas para enterrar a la gente que se muere. Es decir, no estamos exagerando, estamos a las puertas de una crisis humanitaria, pero no es que viene, doctor Orihuela, es que yo creo que ya llegó. Sí, ya llegó sin duda alguna, ya llegó la crisis. Y él nos contó algo que me parece también muy interesante, que es que parte del prejuicio y parte, digamos, de la negativa a buscar solucionar los problemas dentro del país son medidas de prohibición. Por ejemplo, tú eres un enfermo en Mérida y tú buscas un medicamento en el estado vecino, entonces no te lo permiten pasar y te lo decomisan. ¿Tú te imaginas semejante grado de insensatez y de falta de responsabilidad con esos venezolanos? Bueno, entonces de repente te encuentras con este otro caso. Por ejemplo, mucha gente en Venezuela tiene una población de origen colombiano muy grande, más de 3 millones de personas. Bueno, esa poquita ayuda, que yo la vivo además a diario, que si un medicamento para parásitos, que no sé qué cosa, que para protozoarios, bueno, que son más o menos sencillos de conseguir y fácil. Bueno, te lo decomisan en la frontera, entonces no puedes ni siquiera buscar la ayuda en el país vecino. Por supuesto, esto conforma de verdad a verdad, sin ningún punto de exageración, una crisis humanitaria de la salud en Venezuela, que no sabemos cómo va a terminar de desarrollarse, que dónde va a terminar reventando, pero cuando se mida la capacidad de esta crisis para generar muerte en gente inocente en el país, esto va a ser un verdadero desastre lo que vamos a conseguir en Venezuela. Libardo, ahora sí me gustaría ir al tema que usted mencionaba, la necesidad de tener una voz que dentro de la Asamblea, desde adentro pueda plantear, manejar esta problemática con conocimiento de causa. Sí, de verdad la situación nos ha promovido a promover, disculpa la redundancia, hemos promovido la candidatura de mi nombre para ser diputado por el Estado Sucre, mi estado natal, y la propuesta que llevo es el manejo del tema de la salud como política de Estado. O sea, la salud debe ser política de Estado en todas las instancias, en medicamentos, en industrialización. Debemos sustituir las importaciones de muchos rubros que tenemos capacidad de producirlas. Y la propuesta está enmarcada en rescatar en el Estado Sucre, para ser ejemplo del resto de Venezuela, el sistema de salud. O sea, nosotros teníamos un modelo anteriormente, hace más de 20 años, un modelo que se llamaba Salud 24 horas, los ambulatorios prestaban los servicios que prestan los hospitales, estaban totalmente equipados, totalmente con personal, con equipos médicos, con todos los insumos y no permitía que la gente de las zonas rurales tendría que irse a la ciudad de Cumaná para atenderse en el hospital. Eso lo queremos rescatar. Claro. Entonces, estamos promoviendo esta candidatura con ese fin. Voy con el doctor Orihuela, ya terminando la entrevista. Doctor, ¿en qué momento la salud dejó de ser una política de Estado o en qué momento se dejó de tener políticas públicas que atendieran a los pacientes en Venezuela? Mira, yo pienso que es el año 2002-2003, cuando se provocó una anarquía total del sistema de salud pública en Venezuela, cuando ingresó una mano extranjera de origen cubano para crear una suerte de competencia, de sistemas en competencia, intentando demostrar que lo viejo no servía, que había que acabarlo para construir lo nuevo. No construimos lo nuevo, lo viejo se echó a perder y en ese tono muy coloquial del venezolano perdimos el chivo y el mecate. Y reconstruir eso, te repito, yo que tengo alguna experiencia, que tuve 30 años dando clases en la Universidad Central de Venezuela, yo pienso que nosotros estamos, mira, por lo menos 10 años hay que invertir en rescatar lo que fue aquí destruido en el transcurso de estos años que ha transcurrido con este gobierno. Yo quiero agradecer a nuestros invitados de hoy, Libardo Laurens, presidente de la Fundación Amigos de Enfermos Hepáticos, y al doctor Rafael Orihuela, exministro de Sanidad de Venezuela, por compartir con nosotros. Lamentablemente, hablamos de una tragedia que es la que viven los venezolanos en torno al tema de salud. Buena tarde para ambos. Gracias. Chao. Buenas tardes, Dani.